Bienvenidos a un nuevo episodio de Vino en Blue. Ya estamos con la copa lista y la mesa servida. Martín, listos para otra conversación que vale oro líquido. Siempre, René, y hoy con un invitado especial que viene con una historia muy poderosa. Exacto, hoy nos acompaña José Luis Cuevas, quien lideró una de las iniciativas más retadoras dentro de su corporativo. José Luis desarrolló el programa LifePlan, aplicado a líderes de proyectos en toda Latinoamérica, donde es director para una reconocida empresa de software. Es ingeniero biomédico, pero la vida lo llevó a especializarse en el campo informático y luego a formarse en Harvard, en Stanford, en dirección de proyectos y transformación digital. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias, René. Muchas gracias, Martín. Les agradezco la invitación. Un gusto. Martín, creo que han tenido oportunidad de interactuar con José Luis en algún punto relacionado con LifePlan. No sé si quisieras comentar un poco de esto antes de avanzar. Sí, perfecto. Por eso hemos invitado a José Luis, no solamente facilitador de LifePlan por un lado, pero también hace varios años tuvo la visión y la necesidad de implementar LifePlan a nivel de todo su equipo de trabajo, que además era un ejercicio transcultural, porque fue algo a nivel de todo Latinoamérica, ¿verdad? Y queremos en esta conversación, pues, que tú nos amplíes sobre lo que es el LifePlan y sobre todo los resultados reales que generó en tu equipo de trabajo. Y antes que nos amplíe, José Luis, déjeme ponerles una escena rápida, ¿sí? Equipos dispersos, diferentes culturas. Ya escuchamos que esto es a lo largo de Latinoamérica, ¿verdad? Proyectos de alto impacto y un líder que se da cuenta de que la estrategia no avanza si la persona detrás no está lista. José Luis. Sí, durante muchos años en el proceso de medir, en el proceso de buscar la excelencia, empresas como en la que estoy trabajando y en la que estoy trabajando, donde hemos desarrollado estos procesos, hemos instalado estos procesos, se da mucho el tema que solo si cumples ciertas metas de revenue, podrías convertirte en un líder o un trabajador exitoso. Y claro, eso evidentemente es parte de la empresa. Las empresas por eso existen. Si una empresa no genera ganancias, revenue, margen, bueno, entonces no es una empresa, sino es quizá una asociación caritativa. Claro. Dentro de todo esto, el poder ver en el horizonte una visión hacia dónde uno quiere llegar mucho antes de que esta visión la plantee una alta dirección, o como yo digo, contestar preguntas que ni siquiera se han hecho. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, precisamente la visión de ver hacia un plan de vida, una ruta de vida para los ejecutivos, en este caso, 23 project managers, ¿sí? Distribuidos, ¿no? De hecho, desde Miami, que es, algunos dicen Latinoamérica, pero desde Estados Unidos hasta Argentina, estos 23 project managers que se dedicaban en el momento a implementar proyectos de nube, hablo para empresas enormes, todas las que ustedes y yo conocemos, de los hombres más ricos del mundo, de empresas de telefonía, empresas de telecomunicaciones, empresas de nube, empresas y grandes bancos, bancos centrales. Cuando estos project managers propiamente les planteamos este horizonte, entonces ahora sí tenemos una ruta de vida o un plan de vida. Pero, cuidado, no piensen que esto solamente está dedicado a generar más dinero. De hecho, antes vamos a la esencia de las personas. Ahí es donde LifePlan cobra un sentido excelente. Es donde se hace una explosión interna para entonces dar a conocer lo que es como un nuevo nacimiento, como un renacimiento de cuando estas personas y yo, y seguramente Martín también te pasó, llegamos a ese famoso aha moment. Oh, ahora me doy cuenta que
fui creado con un propósito. Fui creado para hacer algo específico. ¿Y qué crees, René? Amigos, lo puedes hacer en cualquier lugar, mientras sigas ese propósito único. LifePlan en realidad te ayuda a instalar un proceso una vez y que puedes activar o reactivar las veces que sea, día a día, semana con semana, año con año, revisarlo. Y más adelante les voy a platicar de qué se trata. Excelente. Creo, Martín, y perdona, y creo que un elemento importante aquí es que podamos entrar en materia sobre lo que es LifePlan. Sí, creo que es en este momento, José Luis, que vale la pena aclarar sobre lo que es el LifePlan. Quizás muchos de nuestros oyentes están pensando si esto es una consultoría, si es un coaching o no es nada de eso, y mucho menos que es una capacitación, ¿verdad? LifePlan es un proceso principalmente y un viaje, diría yo, de autodescubrimiento, ¿no? Pero vale la pena de que tú, José Luis, nos amplíes lo que es el LifePlan y esta metodología particular desarrollada por Tom Patterson, que primero inició al nivel estratégico de empresas, pero que luego vio la necesidad de aplicarlo a nivel personal. ¿Podrías tú ampliarnos en esencia qué es lo que es un LifePlan y cómo se diferencia, ¿no?, de lo que podemos llegar a confundir un coaching, una capacitación o una consultoría X? Correcto, sí, gracias. De hecho, un LifePlan es la ruta de vida que toda persona podemos iniciar, descubrir. Hay mucho descubrimiento en el LifePlan y es verdaderamente un proceso que, digamos, aterrizando, son 2 días y medio con un guía. Eh, Al día de hoy, yo me he convertido en un guía también del proceso LifePlan. Martín, eres un guía también en los procesos de LifePlan y la esencia del proceso es ganar perspectiva. Tom Patterson, cuando descubrió que algunas empresas se estaban beneficiando, se podrían beneficiar por lo que gurús de la gestión de empresas y de procesos como Drucker y otras personas que hablaban de, bueno, esto se puede medir. Y saben ustedes, hay un principio básico en tecnología que usamos en electrónica, en ITIL, estas metodologías, el project management, es que tú puedes controlar algo siempre y cuando lo puedas medir. Y claro, de ahí surgen muchos indicadores de resultados o indicadores de objetivos, etcétera, KPIs, OKRs. Pero el LifePlan es un proceso en el cual vamos ganando perspectiva. Y hago esto así, intencionalmente, porque no es una perspectiva lineal. Punto A, punto B, línea recta, llegamos ahí, guarde, mañana aplíquelo y dentro de 2 años, ¿para qué es eso? Y lo vuelvo a revisar. No, es ir ganando perspectiva. Cíclica. Imagínense un ciclo en el que hoy estoy viendo desde el centro lo que pasó en mi niñez, ¿ok? Y no estoy hablando de psicoanálisis, pero yo mismo estoy dando las respuestas. Cuando este proceso, basado en preguntas socráticas, fue implementado por Tom Patterson para empresas como Disney, como AT&T, como otras empresas donde empezaron a ver cómo los procesos cobraban esencialmente vida. Uno de sus contractors le dijo, oye, si tú has hecho esto para mi empresa, ¿crees que lo puedas hacer para mí? Y entonces Tom Patterson descubrió que no solamente podría hacerlo para él, sino que él implementó esta metodología que está basada en una filosofía, como les digo, de descubrimiento, en una filosofía que tiene procesos muy específicos, donde las preguntas socráticas cobran muchísimo sentido. ¿Por qué pasó esto? ¿Cuándo pasó esto? ¿A quién le sucedió? Y entonces, en este ciclo, yo sigo descubriéndome, ¿no? Mi guía hace el trabajo de las preguntas, ¿no? Hacer las preguntas correctas. Y entonces yo voy descubriendo por qué sucedió eso. O simplemente sucedió algo. No tengo la respuesta, pero todo eso me va dando perspectiva. La perspectiva que durante todo un día en el proceso me ayuda a identificar
cuáles son las cosas útiles que he estado utilizando, que he estado llevando a cabo todos los días, no necesariamente solo en el trabajo. ¿Cuáles son mis momentos decisivos que han marcado mi vida? Hay perfiles de esos momentos que a ustedes les ha pasado y a mí, que dices, si yo hubiera tomado esta decisión, no estaría aquí. Bueno, ¿por qué sucedió eso? Y sucede porque estamos cableados de manera individual. Hemos sido creados por Dios de una manera individual y hemos sido cableados con un propósito específico. Por eso regreso a eso. Esto define nuestros filtros vocacionales, define cuáles son nuestros valores esenciales, intrínsecos, ¿no? Algunas personas necesitan para esto ciclos de recarga, tal vez escuchar música, tal vez simplemente salirse a caminar. Bueno, en todo este ciclo de perspectiva, durante un día, estoy hablando de 8, 9 horas quizá, se gana perspectiva. ¿Para qué? Para que en la instalación del proceso, al siguiente día, podamos decir, bueno, mira, vamos a hacer ahora un enfoque específico, algo que llamamos una rueda de enfoque. Vamos a ver cuáles son los signos vitales, como esas métricas, como lo que todos sabemos, un semáforo, verde, ámbar, rojo, y entonces empezar a definir ciertos planes de acción. Pero mira, después de 24 horas, además hay un trabajo previo. El Life Plan en realidad es un proceso que se instala en la persona. Y esta persona, conforme va ganando perspectiva, conforme va definiendo su propósito único, su valor intrínseco único, entonces ahora sí puede empezar a pensar en un plan de acción. Imagínate cuando tú le das este proceso a MBAs, ¿no? O sea, másters en negocios, project Sí. managers de carrera, ingenieros, ejecutivos, ex dueños de empresas. Al principio hay una resistencia. Es como cuando alguien dice, esto me suena mucho a un coaching, esto me suena mucho a este, ¿no? Incluso a algunos charlatanes, pero este proceso es muy diferente porque no estamos hablando de coaching, no estamos hablando de un coaching ejecutivo, estamos hablando de guiarte para establecer un proceso. Ese proceso, como digo, inicia, avanza para establecer y cumplir ciertas metas específicas, pero se vuelve a renovar. Entonces, nuevamente, se repite el ciclo, ¿no? Porque conforme van ocurriendo las cosas, como esto que llamamos puntos decisivos o momentos decisivos, bueno, eso ocurrió a mis 30, a mis 20, pero hoy a mis 50, seguramente he tenido otros momentos decisivos. ¿Y a qué edad es bueno tener un life plan? Quizá la edad tiene que ver con estos momentos que han sido como puntos de inflexión en tu vida. 25, 20 años. De ahí en adelante, creo que todos hemos tenido esos puntos, esos momentos decisivos. Así es de que Life Plan tiene toda esta perspectiva, si quieres verlo desde una perspectiva muy filosófica, una perspectiva donde entras sin ser psicoanalistas, al menos yo no lo soy, pero sí entramos a resolver preguntas de la vida, ¿no? Por eso es un life plan. Tengo algunas preguntas y quisiera recapitular antes, José Luis, para ver si estoy entendiendo, dado que Martín conoce también del tema y yo soy el nuevo aquí. Estamos hablando de una metodología muy específica, es una metodología que ha sido diseñada para que las personas a través de un proceso de autodescubrimiento amplíen su perspectiva, ¿sí? Estamos hablando de que es una metodología que toma, entendería yo, alrededor de 2 días y medio, 3 días, ¿sí? Y que no estamos hablando de una capacitación, no estamos hablando de un coaching, y estamos hablando de que esa metodología puede aplicar a personas que están todavía en una etapa temprana de sus vidas, podemos hablar de 20, 25 años, pero que esto también puede aplicar a alguien que está en los 30, 40, 50 o más años. ¿Es así? ¿Estoy entendiendo bien? Es correcto, totalmente, así es. Y en esa aplicabilidad en el diferente momento de nuestra vida, por ejemplo, ahora que mencionas, una persona joven, más que nosotros tres, una persona joven,
puede empezar a ver, ok, estos son mis talentos, esto es lo que, mi propósito, descubrir un propósito y desde el principio, quizá con 20, 30 años de ventaja de nosotros, ir en un camino que va a cumplir su propósito. Para muchos de nosotros, a veces la inercia, las circunstancias, esos puntos de inflexión, nos llevaron a estar acá, pero ahora nos permiten tomar una decisión con más conciencia. ¿Cuál es mi propósito? Por ejemplo, cuando uno descubre este propósito único, establece una declaración de propósito. El mío, por ejemplo, es con integridad buscar en las personas que desarrollen sus capacidades únicas y ayudarles a que logren esto. Bueno, yo soy, como dicen en las empresas, un people manager. El poder aportar algo para las personas es mi esencia y que una persona pudiera obtener una mejor calidad de vida, que pudiera tener una mejor perspectiva, o cuando me ha tocado la oportunidad de ser manager, buscar que esta persona crezca, como estos 23 project managers, que podremos hablar un poco más de esto. Pero eso lo puedo hacer en esa empresa, cuando me cambie de empresa y cuando me vuelva a cambiar de empresa, o cuando me jubile, porque es la esencia de José Luis Cuevas. Imagínate, esta pregunta es poderosa, esta declaración es poderosa y yo me la hice. Imagínate que pasas tu vida y al final, quizá en esos 70, 75, 80 años, descubres cuál era tu propósito único, cuál era tu plan y nunca lo hiciste. ¡Oh! Eso sí sería muy doloroso. Pero yo sé que el plan de vida o life plan no es para todos. Y no estoy con esto pensando de ninguna manera en una cuestión de escoger quién sí, quién no. Es más bien quién busca una inversión para su vida y para su futuro. Esto, obviamente, si tienes familia, impacta a tu familia, a tus personas queridas, a tus colaboradores. En mi caso, cuando yo pasé por este proceso, inmediatamente lo que yo quería hacer era que lo compartiera mi familia y mis colaboradores, porque dije, si esto me ha ayudado a mí, mi esencia es ser un gerente de personas, quiero ayudar a los demás. Lo descubrí y entonces vino la oportunidad de cómo dárselo a 23 project managers en una empresa. Y ojo, como decimos acá, eso no es fácil. No puedes conseguir una cantidad de dinero tan grande para darle este proceso, llevar a un guía con cada una de estas personas o reunirlos en un lugar. Así sencillamente, tienes que insertar la idea, ¿no? Como los impresionistas en esa época. Imprimir la idea. Y entonces, cuando la idea está captada por un líder, un ejecutivo que dice, creo que eso nos podría servir. ¡Wow! Y el resultado fue 23 project managers capacitados, viviendo el propósito del Life Plan. Tengo unas preguntas adicionales, José Luis, muchas gracias. Sí. Y uno de los temas acá, al escuchar sobre el Life Plan, me lleva a entender que me da una perspectiva personal sobre mi propósito personal. Entonces, ¿dónde conecta esto con la empresa? Estamos hablando de que el alcance del proyecto, en el caso específico que mencionábamos al inicio, en la parte introductoria del podcast, es un proyecto a nivel de Latinoamérica. Hemos hablado de alrededor de 23 project managers. ¿Dónde conecta esta parte personal con estos que tiene que ver ya más con el negocio? ¿Cómo se cruza esto? No, es fantástica esa pregunta porque es muy lamentable cuando un líder, un gerente, un director, pues solamente ve la parte de revenue, de ganancias, sin considerar que esas ganancias las generan personas. Muchas veces, sobre todo en la agricultura, en las cadenas de producción, pues ahí están las máquinas, ¿no? Las máquinas no se cansan. ¿Puedes hasta qué punto llevar a una persona o a una máquina al grado de que explote? Oye, pero las personas no. Las personas tienen un ciclo de vida. Las personas necesitan descansar, las personas necesitan dormir, las personas necesitan recargarse. Por eso hablamos mucho de los ciclos de recarga en un life plan. ¿Cuánto estás invirtiendo en las personas que generan estas ganancias? Y si inviertes en las personas, no necesariamente y son muy buenos,
Yo estoy certificado en ITIL y en otras, bueno, ahí en mi currículum lo mencionaste. Cuando eres practitioner de eso y te certificas y todo eso, claro, quieres retribuir, quieres dar de regreso, pero necesitas que las personas puedan descubrir que son útiles. Imagínate tener una persona en tu empresa solo porque no quieres hacerlo sentir mal. ¿Cuánto te cuesta una persona que no es la persona ideal, que no quiere crecer, que no quiere avanzar? ¿Cuánto te cuesta tenerla en la empresa? En vez de invertir quizá en esa misma persona para que tal vez la puedes ubicar en otro proyecto. Tal vez no le interesa el tema técnico, pero sí un tema administrativo. Tal vez es una persona que se preocupa por las personas y ahora lo puedes poner como un coach interno dentro de tu empresa. Bueno, el Life Plan lo que nos ayudó a nosotros fue a descubrir cómo los project managers, aunque están certificados, necesitan esas habilidades interpersonales, necesitan esas habilidades de gestión, necesitan esas habilidades de descubrir un propósito por el cual están en este lugar. Y verdaderamente cuando esto se implementó, cuando íbamos descubriendo que esta persona podría ayudarnos en esta otra área, wow, eso verdaderamente hizo sentir bien a la persona, porque ahora en su propósito único, él o ella estaban dirigiéndose hacia lo que su corazón les mandaba y francamente generamos muchísimo más revenue, porque si tú tienes buenas personas, vas a tener buenos trabajadores. Totalmente de acuerdo contigo, José Luis. Las personas somos diferentes y siempre en algún momento de la vida, y no tiene que ver con la edad, llegamos a ese punto de bifurcación, de decisión. Muchas veces no sabemos para dónde tomar y eso puede venir en cualquier momento de la vida. A un joven que acaba de graduarse y ahora a dónde voy, o alguien que está queriendo estudiar una maestría o una especialización, por cuál especialización tomo, o lo que nos ha tocado a algunos, quizás estoy a la puerta de que me despidan del trabajo, ¿qué hago ahora? ¿Hacia dónde me dirijo? O disfrutando de estas canas que digo, bueno, ya estoy casi retirado, tengo nietos, ¿ahora qué hago? Entonces siempre estamos en puntos de bifurcación que toca decisiones que no son decisiones a la ligera, son decisiones importantes y que van a marcar nuestras vidas. Y todos en algún momento necesitamos de esa claridad de propósito por dónde nos vamos, qué decidimos, qué proyecto emprendemos, cuál dejamos. Pero tú que estabas a la puerta de 23 líderes, ¿cuál fue el indicador que dijiste, mi equipo necesita un life plan? Voy a entrar un poquito en materia de lo que es el project management. La gestión de proyectos tiene dos máximas. Implementar un proyecto en tiempo y forma, que no se salga del presupuesto, cuidar todos esos detalles. Y muchas veces como project managers es lo único en lo que nos preocupamos. Cuando nos dimos cuenta de que estábamos entregando proyectos, pero no generando valor, ese fue mi dolor más fuerte, pues. El dolor de decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos en un ciclo solamente. Vamos para allá, regresamos, vamos, regresamos. Hay una palabra, bueno, una frase en inglés que es value realization. Me gusta decirla porque tiene que ver con la percepción de valor. Y la percepción de valor puede ser muy diferente para René, para ti, Martín, o para mí, de algo, de lo mismo, pero bueno, esto, ¿cómo percibes el valor de por ejemplo, de un life plan? Y no tiene nada que ver con costo o dinero, pues inversión yo le llamo, pero tiene que ver con cómo me beneficia esto. Ahora, imaginen ustedes, o les comento, empresas, como les he dicho, de telecomunicaciones, las más gigantes que están en nuestros países y donde solamente entregábamos un proyecto, tal cual. Un proyecto se inicia, se entrega con todo, al final el cliente puede estar o no contento. Yo estuve del otro lado también y muchas veces cuando llega octubre, noviembre, tienes que elaborar tu presupuesto y decir, bueno, ¿cuánto voy a gastar? No sé, lo mismo que el año pasado y solamente para que no te quiten el presupuesto. Pero en realidad, ¿cuánto valor obtuviste de esta inversión? Pues ese era mi punto de dolor en la empresa. No poder demostrar
al cliente que estábamos generando valor. Ahora, yo sé que también aquí muchos van a decir, bueno, es que el cliché clásico de las consultoras o de empresas donde dicen valor agregado. Bueno, muchas personas confunden el valor agregado con dar mercancía gratis. Yo recuerdo que en algún momento alguien de una empresa muy grande de computadoras dijo, es que queremos agregarte valor. Ah, sí. ¿Y cómo? Es que tenemos una computadora que queremos darte. Ah, bueno, eso no me sonó como agregar valor, sino como un poco de soborno. ¿Eh? Ojo con eso. Es muy sutil este tema de agregar valor. Por eso me gusta usar esa frase en inglés, value realization, percepción de valor. Cuando tú realmente eres beneficiado como cliente o incluso como project manager en este caso, o como un ingeniero o como un arquitecto de soluciones, cuando eres beneficiado por lo que esto te deja. Y francamente, nosotros estábamos padeciendo de esa falta de transmitir el valor. Miren, la tecnología que desarrolló mis lentes, ¿no? Que son súper geniales y los quiero mucho porque sin ellos me cuesta trabajo leer. Esa tecnología, hoy yo sé que esto me agrega mucho valor, tanto que puedo leer, caminar y ver una transacción. Y para mí esto desarrollado tecnológicamente me genera valor, porque lo percibo, lo veo, lo siento. Día a día me genera satisfacción y eso no lo estábamos logrando. ¿Cómo impactó el Life Plan en este cambio? Porque hay que cambiar el paradigma y ahí, claro, vienen un montón de planes y temas, pero cuando las personas pasan por el proceso de Life Plan, entonces intrínsecamente empiezan también a autodescubrir maneras creativas de generar valor. Eso nos sucedió a nosotros. Implementamos algo que en las metodologías de ágiles que le llamamos de la gestión de proyectos se llama VMO, que es Value Management Office, que es la oficina de gestión de valor, no solamente una oficina de gestión de proyectos. Muy bien. Quisiera retomar este tema de generar valor. Debería de entender que de alguna manera los proyectos avanzaban, se entregaban, pero había algo relacionado con esa percepción de valor, con ese verdadero valor agregado, donde las cosas no estaban caminando, donde posiblemente el tema no avanzaba. ¿Hubo algún momento amargo que que hizo decir esto ya no aguanta y necesita un cambio? Sí. ¿Algún punto de inflexión? Sí, ese punto, y no fue solo uno, o sea, tenemos en un punto del tiempo, nosotros teníamos, a pesar de haber implementado las encuestas de satisfacción, ¿no? Las famosas CSAT, surveys, que le llaman, y tener un alto nivel en la promoción, el famoso NPS, Net Promoter Score, ¿no? Que es qué tanto alguien te recomendaría con otra persona. La tecnología muy buena, el desarrollo es impresionante lo que han hecho de esta tecnología de nube y de virtualización, pero ese punto en el tiempo fue analizar dónde estamos, porque no estamos generando inclusive el revenue esperado. O sea, cuando tú generas un revenue basado solo en el límite del proyecto en términos de dinero, ¿no? Este proyecto cuesta 50, pero no hay recurrencia. Imagínate cuando el cliente te dice, mira, lo único que quiero es que terminen y se vayan. ¡Wow! ¿No te duele eso? Sí, Pues, si eso no te duele, no sé. Y escuchar eso. Cuando yo gestionaba la oficina de proyectos, mira, sí, pero vamos a renovar, pero no quiero a este project manager. Esas son las cosas que duelen realmente, ¿no? claro. Alguien que aprecia la tecnología, pero que no aprecia porque no le están dando valor. Este concepto de realización de valor o percepción de valor tiene que estar en el primer día cuando hacemos el kickoff y cuando hacemos la sesión de cierre y durante todo el proyecto. Uno de los momentos más, la verdad, satisfactorios y hermosos era cuando veíamos cambio de actitud los project managers y llegaban, José Luis, el cliente quiere renovar, el cliente quiere
extender el proyecto. Nos está diciendo que ahora quiere que le implementemos tal cosa, que aumentemos el staff. ¿Por qué sucedió eso? Gracias a Dios, todo esto nos ayudó a ser uno de los grupos dentro de, pues, a nivel mundial, reconocidos por esta gestión de valor, ¿no? Hay un concepto que es the job to be done, ¿no? El trabajo que sigue, ¿no? El trabajo que sigue, ¿cuál es? A veces no se descubre. A veces pasas años haciendo lo mismo, dándole vuelta a lo mismo, pero no te sientas, no te ubicas un momento y decir, a ver, en este punto en el tiempo, vamos a hacer un retiro, un debrief, lo que quieras, una revisión trimestral. Y en este punto vamos a revisar dónde estamos, por qué estamos aquí, cómo llegamos aquí, que precisamente son de las preguntas del Life Plan, cómo llegué aquí. Y entonces ahora sí, ¿quiero seguir en este camino? Normalmente la respuesta es no. Y todos lo saben, pero es tan voraz el día a día que nadie tiene tiempo de hacer algo diferente. Cuando presenté esto en esta junta, ese fue en Austin, ahí con todos los vicepresidentes, y les digo, esto cambió por la implementación del Life Plan. Bueno, ahí sí fue donde dijeron, bueno, ahora cobra sentido. Claro, y hablemos regularmente de lo que nadie te dice, sino que lo que te habla es la experiencia de haberlo vivido. En ese proceso que estabas gestionando, cómo implementar esta iniciativa de Life Plan para 23 líderes a toda Latinoamérica, ¿qué te sorprendió en las reacciones, ya sea de los mismos que iban a ser beneficiados de este Life Plan, alguna interacción que te sorprendió de ellos, o de los mismos top managers que iban a aportar, a decidir por una inversión alta? ¿Qué te sorprendió en alguna de las reacciones que ellos tuvieron? Bueno, lo primero, lo más sorprendente fue cuando presenté el proyecto y los líderes dijeron, sí, queremos eso. Eso fue lo más sorprendente. Lo primero de lo sorprendente. Pero esto fue, y es importante que sepan un poco la historia. Un día, un vicepresidente a nivel mundial dice, bueno, tenemos una oportunidad de invertir en diferentes proyectos, y bueno, iban desde infraestructura, desde darle un iPad a los ingenieros de campo, cosas así. Y dijo, ¿y alguien tiene un proyecto? En ese momento yo venía de un año de haber tomado LifePlan, dije, levanté la mano. ¿Sabes? Es el momento en que estás, en el momento, en la oportunidad, y tienes que decir, tienes que tomar la iniciativa. Yo ya sabía que eso le iba a servir a la gente. El problema es cómo se lo das, porque no es gratis, ¿ok? O sea, cuesta, hay que invertir. Y entonces mis líderes dijeron, bueno, a ver, preséntanos. Hablé, ¿no? Elaboré el business case, ¿no? Porque todo se maneja así, es negocio. ¿Cómo me va a dar un retorno a esta gran inversión? Y cuando dicen, sí, vamos por eso. ¿Por qué? Bueno, el equipo que dirigía, un equipo con buena reputación, ¿no? Esforzadas, pero ahora queremos impulsarlos más, darles ese boost, ese empuje para lograr metas personales. Y esto convenció mucho porque el retorno de invertir en las personas sí fue bien captado por estos líderes, un par de líderes, no todos, pero empezamos el proceso. Ahora, eso dirías, bueno, felicidades y qué bueno que ya tienes la inversión y la luz verde y todo eso. Sí, pero ahora las personas, porque hay personas que cuando tocas las fibras íntimas o cuando simple y sencillamente hablas de un tema personal, ellos podrían decir, a ver, esa es mi vida privada, ¿no? LifePlan toca temas totalmente personales. Y quiero decir esto, el guía que nos apoyó para dar cada uno de los LifePlans, con él firmamos un acuerdo de confidencialidad. LifePlan entra en niveles de personas muy profundos. Hablo de niveles profundos. Y otra vez, lo digo, no es un psicoanálisis,
tiene una filosofía dentro de cada uno de los procesos, cada uno de los ciclos de perspectiva, bien establecida, bien probada, o sea, por más de 40 años, y entrar en esos niveles de profundidad personal no es fácil. Y no es fácil porque las personas pueden decir, hey, te estás metiendo con mi persona, yo solo vengo a trabajar y ya. Bueno, ¿cómo se lo vendes entonces a alguien que no quiere? Es muy fácil decir, yo como líder, como el jefe, como el patrón, lo que quieras, lo haces porque lo haces, pero entonces no va a funcionar. Porque hay una venta interna que tienes que lograr. Y es donde las habilidades consultivas, ¿no? Las habilidades gerenciales, el ser managers de personas, el buscar cómo conviven todo esto de transformación digital, cómo las tecnologías nuevas pueden dejar atrás a personas si no las adoptamos pronto, etcétera, etcétera. Hay que elaborar un business case para cada persona. Y yo recuerdo que el reto, Martín, ahí fue cómo a una persona en Brasil, una persona en Argentina, una persona en México, en Colombia, en Chile, en contextos culturales diferentes, le puedes transmitir este valor que van a obtener. Fue un reto y sí, yo lo digo abiertamente, gracias a Dios pude lograrlo porque fue un reto bastante interesante. Bien, José Luis, y precisamente ese punto es clave, creo yo, el tema de dónde es mi parte, mi vida personal y dónde es mi vida de trabajo, ¿verdad? ¿Cuál crees tú que es la creencia más equivocada precisamente en ese tema, ¿no? ¿Dónde se separa la vida personal de la vida de trabajo? Uh-huh. Bueno, por eso existe un departamento de personal, ¿no? Recursos humanos. Imagínate, no que los recursos humanos no se preocupen por los humanos, que la empresa diferencie esto. Es muy común, ¿no? Es muy común que la empresa si es una manufacturera y que produce sillas o lentes o tacitas de café, solo se preocupe en esa producción, pintarlos, pero no se preocupe por los recursos humanos que generan esto. No solo el trabajo, sino ideas. No solo ideas, sino que las lleven a la práctica y que las renueven y que sean creativos y creativas. Y hoy es un tiempo tan bueno que estamos viviendo porque todos sabemos que el mundo está volteando ¿sabes? A este valor intrínseco de las personas, a que las personas, por un lado, que sean lo que quieren ser, pero creo que nosotros como líderes podemos buscar la esencia de las personas en el sentido de cómo esa persona va a obtener, cómo va a poder lograr su propósito único por el que fue creado. Entonces, sí, el mito principal, mira, el otro día estaba diciéndole a mis hijos, ¿desde cuándo estoy trabajando? Pues ya más de 30 años y en las empresas se disasocia mucho, se separa mucho. Tú eres la persona que, pues sí, te celebro el cumpleaños o al menos te mando una tarjetita, pero no me importa lo demás. Si te estás divorciando, pues lo siento mucho, pero mañana te quiero aquí a las 7, ¿no? Si hubo un fallecimiento, pues mi más sentido pésame, pero tienes que entregar el presupuesto. Entonces, hoy en día, muchas empresas están valorando cada vez más a las personas. Y yo creo que eso es algo bueno que se tiene que aprovechar para crecer, para que las personas crezcan. Cuando inviertes en las personas, va a haber diferencias. Ahora sí que no quiero darme publicidad, pero si tú ves en mi perfil de LinkedIn algunos comentarios sobre mí, uno de los que más me gustó fue de una señorita en Costa Rica que este trabajo fue su primer trabajo aún estudiando y uno de sus comentarios más valiosos fue después del Life Plan decir que esto le había transformado su vida. Entonces, tiene 23 años, tiene la edad de una de mis hijas. Y entonces, cuando a esa edad puedes influenciar de manera positiva,
¿Qué va a pasar cuando ella tenga 50 o 60 años? Tiene un trasfondo. A veces a nosotros no nos tocaron estas oportunidades y no me estoy quejando, simplemente aprovechémosla cuando llegan. Claro. Pero también tenía a un colega de cerca de 65 años que ya estaba por jubilarse. Dijo, ahora sé lo que quiero seguir haciendo. Entonces, estupendo. Y no sobre nos esto, José asociemos. Luis, digamos, uno de los elementos que aporta a la pregunta de Martín y tu comentario es que incorpora al ser humano como debe ser en su plena y total esencia, ¿no? No solo esa parte de que solo voy a ver la parte laboral de ti porque es lo que me interesa y me olvido del resto. Ahora, cuando avanzan en el proceso y empiezan a aparecer esos aha moments como resultado de ese proceso de Life Plan, ¿qué hallazgos emergen? ¿Qué surge? ¿Qué descubres cuando empiezas a trabajar con Life Plan, con estos líderes de proyectos en Latinoamérica? Mira, un caso bien interesante fue de un colega chileno cuando él toma el proceso, ¿no? Pasa por el proceso y dice, ahora entiendo que esto no era lo mío. Y está bien porque pues nuestras economías tienen muchos retos, creo que todos lo sabemos. Muchas veces trabajamos en lo que, pero no necesariamente en lo que queremos. Y esa es una cuestión que nos pasa a todos, nos pasa muchas veces, pero creo que el arte, la bendición es cuando hallamos propósito, ¿no? Fuimos movidos hacia acá por cierta inercia, circunstancias, pero ahora veo un propósito. Y si esos aha moments fueron a veces reveladores, te voy a decir, muy reveladores para mí porque decía, wow, no sabía, ¿no? O alguien que dijo, es que esto que haber pasado por este proceso define y me ayuda a entender los traumas que traía en mi niñez por el abandono de mi padre, etcétera, etcétera. Y otra vez, por favor, no confundir, no es un psicoanálisis, No, nosotros psicoanálisis, claro, no somos psicólogos, solamente somos guías que claro. hacemos las preguntas correctas. Y antes de cederle la palabra a Martín, yo creo que uno de los elementos esenciales, y digamos eso conecta con el ADN de lo que como People Blue somos nosotros, es que cuando la gente encuentra el propósito correcto, eso siempre va a ser bueno para tu compañía, aunque ese propósito correcto sea, me voy de la empresa porque no encajo aquí, porque es preferible tener ese espacio vacío para encontrar a la persona correcta a tener el espacio lleno con la persona cuyo propósito no conecta con la misión de ese puesto. Tal cual, creo que nos cuesta más y seguramente ustedes lo han vivido. Yo lo viví cuando pues contratas a alguien y sabemos que muchas veces se llegan a dar los casos de por recomendación, ¿no? O por decreto, pero cuando ves que esa persona no tiene las habilidades. Y la herramienta que a mí como people manager o gerente de personas me dio LifePlan fue poder desarrollar mis entrevistas respetando los exámenes psicométricos, respetando todo lo que es recursos humanos, pero cuando yo como primer filtro o último filtro decía, aquí veo algo, ¿no? Aquí veo estos foquitos rojos, estos foquitos amarillos, y entonces tomas decisiones basadas en datos, por supuesto, pero datos que surgen, emergen de un proceso filosófico, sí, pero un proceso probado, un proceso que te ayuda a ti. ¿Y cuánto te cuesta tener a alguien que no, o sea, que su ADN no es para esto? Claro. Y cuesta muchísimo, creo. O sea, ya les dije estos comentarios cuando era, sí, pero no quiero que siga. Uf, eso es costoso porque tú lo recibes como director, pero ahora cómo se lo transmites también a la persona. ¿Cómo le dices, mira, es que me acaba de decir el cliente esto? Tienes que tener tacto para no, literalmente, no traumar a una persona por el resto de su vida. Lo peor que te puede pasar es estar en un lugar, en un camino, desarrollar algo y al final darte cuenta de que no era lo que querías. O como el principio del liderazgo de John Haggai. Cuando subes la cima solo para darte cuenta de que subiste el monte equivocado. Uf, eso sí es muy costoso.
Y Sí. dependiendo del momento de tu vida, puede ser muy, muy costoso. Claro, y sí, y obviamente no siempre es un camino de rosas, ¿no? En esta experiencia, en este trayecto, ¿qué te sorprendió negativamente que dijiste tenemos que hacer algún ajuste en este proceso, en este proyecto de este Life Plan para estos 23 líderes? ¿Hubo algo que tuviste que ajustar para sobre la marcha poner las cosas en orden? Mira, muchas de las evidencias, como es un proceso personal, esto es muy importante, lo he recalcado varias veces, al final, aunque el guía me decía, mira, ya terminamos con esta persona, ya terminamos con esta persona, tal. Entonces yo hice un debrief con todos, tuvimos que pasar como unos 6, 7 meses y luego todos juntos, ¿no? Experiencias de LifePlan, ¿no? Lo que podían compartir, siempre hablando de que lo que ellos vieron con el guía era personal, no teníamos que compartirlo ni mucho menos conmigo, eh, pero empezó a dar estos resultados, pero sí nos dimos cuenta de que en algunos casos la respuesta fue me voy de aquí porque yo nací para crear una empresa y ahora estoy trabajando para una empresa. ¿Se benefició nuestra empresa? Algunos podrían decir que no porque perdimos un talento, pero yo creo que sí, porque aunque sufrimos por este talento que se va, en realidad invertimos en una persona que ahora desarrolla lo que quiere, no lo que está en su corazón. Hablamos de un propósito único por el cual fuimos creados. Bueno, todos pueden parecerse a algunos propósitos, pero la implementación de ese propósito en San Pedro, en Tegucigalpa, en Morelia, en Ciudad de México, en algún país, se va a implementar de manera diferente. ¿Por qué? Porque somos una comunidad gigantesca de personas, de seres humanos que pueden aportarle a otros. Entonces, sí reveló mucho, Martín. Y gracias a Dios esa revelación fue buena. Para decir muchas gracias, que te vaya bien, siempre somos amigos y estamos aquí, pero o que las personas dijeran, es momento de retirar. Gracias, José Luis. Y cerrando esta sección, ¿cuáles fueron los principales resultados a nivel de equipo, de clima laboral, toma de decisiones, percepción de valor por parte del cliente, liderazgo, etcétera? Pues uno de ellos es este último, la percepción de valor cuando las personas ahora veían, bueno, cuando los equipos, los clientes ahora veían de cierta manera una encuesta de satisfacción y nos podían calificar de una manera positiva. ¿Por qué sucedió eso? La pregunta era obvia, ¿no? ¿Qué cambió aquí tal persona, gerente de proyecto de Brasil? ¿Qué cambió aquí? ¿Qué hiciste diferente? ¿No? Siempre en la gestión de proyectos tenemos una sesión de cierre, ¿no? Y la sesión de cierre no es un evento solamente, es un proceso también de varias sesiones, porque es una sesión de cierre con el cliente, una sesión de cierre con los equipos internos, ¿no? Pueden ser técnicos, de ventas, y una sesión de cierre conmigo. Y entonces era, ¿qué hiciste diferente? ¿Qué hubo diferencias? Perdón, ¿qué diferencias se manifestaron después de y antes de? Y uno de estos era la manera en que puedo ahora relacionarme con los clientes, la manera en que puedo tener más relación interpersonal basada en mis valores. Porque uno de los dominios de la gestión de proyectos es precisamente la gestión de personas, ¿no? Porque normalmente gestionamos con stakeholders, que le llaman, ¿no? Personas interesadas en el proyecto. Pero, y eso se recibe de una capacitación, de hecho, una certificación muy importante. Pero lo que no te da la certificación o la capacitación, pero lo que está dentro de ti, que te define como persona, que hace florecer o aflorar tus valores intrínsecos por lo que te diriges en la vida, entregando un proyecto o conviviendo con tu familia, o como ciudadano, como vecino, eso hizo un cambio total. Entonces, un resultado, satisfacción del cliente mejorada, la percepción de valor, el que pudiéramos renovar, esto es muy importante, recuerden que hablamos de una empresa, el que pudiéramos renovar contratos. Entonces hablo de 2 o 3 dígitos. Bueno, eso es bastante bien visto. Ahí es donde tú puedes ver el retorno de tu inversión. Ahí es donde verdaderamente demuestras con datos el resultado de una inversión
como dicen, no brain. Quiero seguir invirtiendo en esto. Yo debería de entender con esto, José Luis, que una de las cartas de presentación del proyecto en un momento, y viéndolo de manera fría, como muchas veces lo ve un board, ¿verdad? Un consejo de alto nivel en una organización, pueden decir, bueno, oye, pues entendemos que perdimos X número de líderes, no sé hacia dónde van y no sé si les está yendo bien o no, pero a nivel de mi compañía se quedó gente que está más enfocada, más alineada con su propósito y que el proyecto como un todo me está dando más valor. Me está generando más valor a mí y le está generando más valor al cliente. ¿Sería esa una lectura correcta? Sí, porque nosotros tenemos unos principios que rigen la empresa, ¿no? Le llamamos los valores EPIC. EPIC 2, con el 2 como una reacción química, no como al cuadrado. Y EPIC 2 es un acróstico, que es entusiasmo, pasión, integridad, ¿sí? Clientes y comunidad. Entonces, estos valores, los EPIC values que le llamamos, son intrínsecos dentro de la organización, sí, en algún momento se establecen, pero ahora el mismo equipo de project managers, de gente, los internaliza. Uno de ellos es muy importante y creo que los 5 son muy importantes, pero es la integridad. Yo tengo una máxima que siempre digo, si nos van a despedir, que no sea por 2 cosas, por flojos y por mentirosos. ¿Okay? Entonces, bueno, puede haber muchos otros, pero yo pero pienso no por que eso. esos no son negociables. Hay un pasaje en la Biblia que dice que tenemos que adornar con nuestro trabajo la doctrina. Tenemos que ponerle adornos a nuestro trabajo, ¿no? Ser buenos trabajadores. ¿Qué define un buen trabajador? ¿No? El que logra levantar un muro para dividir una nación o el que tiene una visión. Bueno, mi trabajo, como implementar una nube privada, como dirigir un equipo técnico, como dirigir un equipo de ejecutivos, tiene que tener ese valor de la integridad. Y si no tienes un life plan, ya programa uno a los ejecutivos y a las personas. Y si las personas pueden después decir, René, Martín, mi propósito es otro, caí aquí, pero es bienvenido, ¿no? Impulsémoslos, porque alguien necesita el impulso de otra persona. Y si Life Plan nos ayuda en eso, bueno, bienvenido. José Luis, ¿qué cambió en este caso en ti después de implementar Life Plan? Como te comentaba, dentro del proceso de estos 2 días y medio, uno define, trabaja sobre su propósito único. Hace muchos años, en una capacitación sobre liderazgo, yo establecí una visión y una misión. Cuando yo definí en 2019 mi propósito basado en mis valores intrínsecos, yo definí esto. Yo dije, quiero que, José Luis existe o fue creado para que con integridad pueda ejercer cualquier influencia positiva sobre otras personas para que estas personas logren su propósito único. Cuando yo vi esto, sabes, es como este ciclo que tienes que cerrar, ¿no? Entonces, yo empecé ese ciclo ahí, tal vez hace 20, 30 años. Life Plan me vino, me ayudó a cristalizarlo y empieza un ciclo de unos 4 años, 3, 4 años, y entonces se cierra el ciclo. Y veo 23 personas, otras 23 personas como yo, de hecho mejores que yo, estableciendo un propósito. Para mí, René, eso pagó todo. Claro, altamente satisfactorio, ¿no? Bonito cuando escuchas o ves o te vuelven a hablar y dicen, es que ese tiempo, ¿no? O como manager que te digan, si tienes un espacio, ¿me vuelves a contratar? Es lo que dejas en las personas. Y José Luis, hablabas de pues diferentes culturas y también de diferentes perfiles de las personas. ¿La metodología cambia por países? ¿Vale la pena hacer ese cambio? ¿O personas que son altamente técnicos a otros que son más gerenciales? ¿O la metodología aplica por igual? Esto creo que lo debemos de ver desde 2 perspectivas. Obviamente está la cultura organizacional,
y la cultura per se del país, ¿no? O sea, la cultura de un país siempre va a ser diferente del otro, aunque seamos muy parecidos, pero no somos iguales, ¿no? Eh, Me encanta cuando en la cultura árabe tú puedes hablar del evento y no necesariamente de la cita, ¿no? Yo recuerdo estando una vez en Marruecos que alguien va a llegar. ¿A qué hora? No sé, no importa, va a llegar. ¿Y cuánto tiempo va a durar esta reunión? No importa cuánto va a durar lo que dure. Lo que importa es el evento, es el relacionamiento. Ahora, pero si nos pasamos al más de este lado y quizá por influencia del norte, tienes de 4 a 5 esta reunión, 5 minutos para descansar, de 5 a 1 o 5 a 5 a las 6 esta otra reunión y así estamos todo el día, nos haciendo chunks, ¿no? De los eventos de nuestro día. ¿Y qué pasa con eso? Que al final no recuerdas ninguno. No recuerdas nada de lo que hiciste en ese. ¿Cuál fue el primero? ¿A qué tenía que hacer? Ustedes envían la minuta y entonces dicen esto. En el evento hay relación. En el evento hay conocimiento. Yo creo que una de las cosas que nos ayudó mucho en cada una de las diferentes culturas latinoamericanas, bueno, Brasil, la diferencia del idioma, pero al fin en el continente, nos ayudó mucho a establecer que la cosmovisión de cada uno de ellos es diferente. Como digo, aunque trabajemos para una misma empresa, con mismos valores, con mismo sistema de gobernabilidad, ¿no? Corporativo, pero la cultura es diferente. Y creo que uno de los puntos esenciales fue cómo implementarlo en cada cultura. Un representante de la cultura costarricense, colombiano, brasileño, allí la barrera un poco diferente por el idioma, ¿no? Pero bueno, entre nosotros también, ¿no? ¿Cómo estás vos? ¿No? Nosotros en México no usamos el vos. Y en Argentina también muy diferente, y cuidado muchas veces con ciertas palabras, ¿no? Corporativamente hay una línea base, pero otra vez, recordemos, estamos tratando con personas. Y esta persona tiene un contexto, tiene una cultura, tiene una idiosincrasia. A veces se tocan temas porque la persona aborda temas espirituales. ¿Cómo los abordas tú cuando tu concepto de religión o de relación con Dios es diferente al de otra persona? Bueno, tienes que estar, número uno, abierto, incluso ahora nosotros como guías, abierto a tocar ciertos temas, pero también siempre abierto a respetar los temas que nos hacen diferentes, diversos, pero que esos temas son los que nos hacen un equipo o una sociedad que puede convivir, ¿no? Entonces, no hay compromiso, o sea, no se compromete el valor de nadie, pero sí tenemos que adaptarnos a la cultura y ser muy empáticos en ese sentido. Perfecto, José Luis. Al inicio descorchábamos una botella de vino y creo que vamos cayendo al momento del brindis. Así que quizás en alguna frase corta, tipo brindis, José Luis, ¿qué tip aplicarías mañana si volvieras a empezar LifePlan de cero? Entre más pronto instales el proceso, mejor. No dejes pasar mucho tiempo. LifePlan te ayuda a identificar para qué fuiste creado. Entonces, para mí sería brindo porque implementen su LifePlan lo más pronto posible. Busquen. ¿Es una inversión? Claro que es una inversión. ¿Y cuesta? Claro que cuesta. Pero yo hoy te digo, no me arrepiento de haber invertido porque creo que ya he hablado mucho del retorno de inversión en mi vida, en la vida de otras personas. Y José Luis, para la audiencia que nos escucha, ¿cuál sería ese consejo para los líderes, empresarios, incluso para ellos mismos, que ya en este podcast han oído de LifePlan, pero que siguen dudando? Que indaguen más, que investiguen más. ¿Qué sigue? Un consejo que hoy sé y que siendo parte de esta organización que facilitamos el proceso, es vivir un poco la experiencia, una probadita de LifePlan. ¿Cómo se puede vivir esto? Es contactar a uno de los guías, platícame más. Ven, vamos a sentarnos quizá con una taza de café o una buena copa de vino y platicar de la experiencia.
hay un proceso o una herramienta para identificar cómo estamos cableados. Pero no puedes vender algo en lo que no te ha beneficiado. Si ahora yo me dedico a decir, bueno, es que este tipo de cable, ¿no?, es el mejor cable que puede usted comprar. Y bueno, cuando lo conecta, explota mi computadora y todo, pues sería un mentiroso. Creo que la experiencia es lo que nos va dando esa credibilidad. Yo lo que les diría es, tomen un life plan. ¿Quieres saber más? Un guía te puede decir el preámbulo de lo que va a suceder, cómo se vive un life plan. Hay 19 herramientas que se implementan para descubrir, fíjate nada más, 19 herramientas probadas filosóficamente que funcionan, ¿no? Todas estas que les comenté hace un momento, donde empiezas a descubrir. Ahora, si en la primera de estos, si podemos trabajar en una nada más, los objetivos o una lista útil de lo que tú tienes ya, yo creo que cualquier líder diría, ¿por qué nadie me había hablado de esto? Ese es uno de los aha moments para mí. Yo decía, ¿pero por qué esto? ¿Por qué nadie sabía de esto? ¿No? Y ahora, esto solo se daba en inglés, ahora lo damos en español. Así es de que tomen un life plan. No esperen mucho tiempo, porque a veces esperar, decir, tal vez sí, mejor prefiero este coaching, todo eso es bueno. Yo he tomado coaching, cursos, certificaciones, hemos tenido dinámicas y todo eso es fantástico, pero no toca este nivel de profundidad personal. Ahí es donde creo que está la diferencia. Y que implementes un proceso de life plan en tu vida para beneficio de tu familia, tu empresa, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Más bien es por qué no lo sabíamos, ahora lo sabemos, ¿no? Y somos responsables de avanzar. Claro, José Luis. Y después de estos años de tu experiencia, guiando técnicamente, pero también orientando a las personas, ese lado humano, en una frase, 3, 4, 5 palabras, hoy en día, ¿cómo es tu liderazgo hoy en día? ¿Qué guía tu liderazgo hoy en día? Integridad. Ser el mismo afuera y adentro. A veces te camuflajeas, ¿no? Entonces, ahora con nuestros filtros estos atrás, ¿no?, te camuflajeas. ¡Ay, qué bonita oficina tiene! ¡Qué bonita casa! ¡Oh, mira, vista al mar! ¿No? La realidad es que estoy en un lugar, creo que mucho más bonito que esa foto, ¿no? Aquí el Palacio Clavijero de Morelia, pero muchas veces nos podemos camuflajear. Entonces, no, ser íntegros, una sola pieza, ¿no? Y a veces cuesta, y te va a costar porque tienes que dejar las cosas con las que te escudabas, ¿sabes? Con las que te tapabas, con las que te camuflajeabas. Excelente, excelente. Gracias, José Luis. Creo que estamos llegando ya al último sorbo de la copa. Gracias por mostrarnos, así como el modelo de Stephen Covey, que hace varias décadas nos enseñaba que todo empieza desde adentro, ¿no? Y que no hay ningún plan estratégico que sustituya el comenzar con ese autodescubrimiento para saber dónde estamos parados, ¿verdad? Así que creo que es revelador, en mi caso, entender lo que el Life Plan demuestra, lo que revela y y el valor que le brinda al individuo y por ende a lo que forma parte del entorno de este individuo, como pueden ser las empresas, las familias y lo demás. Gracias, José Luis, de nuevo. Gracias por tu tiempo. Y gracias también a todos aquellos oyentes. Gracias por acompañarnos. Y si esta conversación les ha movido a algo, compártanla con otros líderes empresarios, quizás gente que se te ha acercado y ha dicho, mira, estoy en esta decisión, ¿qué hago? ¿Qué ruta tomo? Pueden contactarnos y, como decía José Luis, platicar. No estamos vendiendo algo, queremos entregar una herramienta, queremos entregar un proceso que seguro les va a ayudar. Allá afuera hay líderes que necesitan escuchar de esto. Así que gracias por acompañarnos y compartan con amigos empresarios sobre lo que pudiera ayudarles un life plan en sus vidas. Bien, nos vemos en la próxima copa, en el próximo café, en el próximo tequila. Esto fue Vino en Blue. Muchísimas gracias. Gracias, José Luis.